Bienvenidos a este tercer video tutorial. Vamos a empezar profundizando un poco más en la herramienta del pincel. La herramienta del pincel nos permite tanto mezclar como diluir, como regular la persistencia de la pintura. Bueno, como veis he empezado dibujando en una capa los ojos. Y he empezado por la parte de las pestañas, mezclando el color de el blanco del ojo con el del iris. A continuación he empezado con las sombras de la cara. Con las sombras de la cara estoy utilizando mucha dilución y muy poca mezcla. Aunque bueno, creo que el pincel no lo he modificado de cuando estaba dibujando los ojos. Esto es un poco para enseñaros qué se puede llegar a hacer con el pincel. Es decir, esto sería trabajar de una forma un poquito más tradicional, por decirlo de alguna forma, ya que las características que nos ofrece SAI con respecto a la pintura tradicional son muy similares a la hora de la dilución, la mezcla y demás, tal y como estuviéramos trabajando con acuarelas o con pintura acrílica. Bueno, estoy trabajando cada parte en capas independientes. Bueno, evidentemente esta es una opción que no te da la pintura tradicional, con lo cual la digital se hace muy fácil de manejar. Las sombras del pelo las estoy poniendo en una capa, mientras que la base está en una independiente. Al igual que pasa con la piel. La piel tiene las sombras en una capa concreta y en otra tiene la base, el color base, aunque bueno, en este caso aún no he añadido el color base. Ahora dibujando unas manzanas. Como veis, primero he puesto la sombra, después he mezclado con un color un poco más brillante, he añadido los brillos y he definido un poco más las manzanas. En el caso del vestido, pues lo he dibujado en una sola capa, bueno, una capa independiente, quiero decir, para que tuviera más opacidad frente al fondo. La opacidad se consigue apretando más o menos el pincel, bueno, el lápiz de la sobre la tableta. Los árboles, pues la misma técnica que antes. El tronco por un lado, una capa de sombras por encima para darle una textura, y a su vez las hojas con distintas capas para dar textura. Ya después, si queremos añadir sombras, he cogido una capa en formato shadow y he estado añadiendo sombras sobre la niña, y después he estado añadiendo una capa de luminosidad para hacer como si el sol cayera sobre las hojas y filtrara ligeramente sus rayos. Bueno, por último se le dan los últimos retoques de perfilar la imagen, ya que como estamos trabajando única y exclusivamente con el pincel, pues en este caso el liner se le añade al final para que tenga un aspecto más tradicional, por decirlo de alguna forma. Y nada, se va mezclando con las distintas texturas, se va definiendo los contornos, que antes estaban muy poco definidos y muy
muy poco claros. Y con el liner pues, se corrigen los distintos errores que pudieran haber, tanto por ejemplo como en la mano, como en las manzanas, como en el vestido, etcétera. Y bueno, más o menos hasta aquí todo. La imagen queda ligeramente más parecida a lo que pensaríamos que es un dibujo tradicional. Ya después se le podría añadir una textura para acabarla. Y así queda. Muchas gracias.